la idolatría. ¿Qué es eso? ¿Es estar frente a imágenes de plata, de oro, de madera, de hierro? ¿O quizás hay algo más detrás de esta práctica que el Señor con tanto ahínco suprimió? ¿Será que quizás tengamos ídolos que quizás no sean de materiales? Veámoslo hoy en el programa de Inverse. Hola, estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes, aquí estamos para estudiar la lección de escuela sabática, para profundizar en el contenido, en esta semana específicamente, en el hermoso libro de Deuteronomio. Para eso, tenemos a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Y en esta ocasión, vamos, de alguna manera se están repitiendo el plato, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente a nuestra amiga Valentina Ruiz, que ya nos acompañó la semana pasada. ¿Cómo te encuentras, Valentina? Hola Jan, muchas gracias. Así es, estamos nuevamente aquí con esta nueva lección. Y bueno, estamos felices de poder estar nuevamente. Bueno, ahora estoy en Chillán, participo de la iglesia de Cordillera. Y bueno, esperamos que el Señor también nos dirija y podamos tener un buen repaso de la lección. Excelente, muchas gracias. También nuevamente nos está acompañando nuestro amigo Cristóbal Galvez. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Muy bien, Jan, muchas gracias. Contento también por poder estar aquí junto a ustedes nuevamente. En verdad es una bendición estudiar estas lecciones, así que estoy emocionado por poder compartir esto con cada uno de ustedes. Y bueno, yo también aquí estoy en Chillán, asistiendo a la iglesia de Pinto, así que ahí en esa iglesia estamos apoyando, gracias a Dios. Amén. Muy bien. Y también tenemos esta oportunidad acompañándonos a nuestro amigo Yerick Zambrano desde Iquique. ¿Cómo te encuentras, Yerick? Bien, bien, aquí con ustedes compartiendo un nuevo capítulo de Inverse, estando tanto aquí en controles, ¿cierto? Como compartiendo en pantalla. Así es, muchas gracias. Yerick, te vamos a pedir que por favor puedas hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe en esta lección, sea el que nos instruya y que Dios nos hable a través de su palabra a nuestra mente y a nuestros corazones, por favor. Ok, vamos a orar, ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias, Señor, por todas las ricas bendiciones que nos das. Te pedimos tu asistencia, Señor, por medio del Espíritu Santo para poder estudiar esta escuela Inverse. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya que hemos solicitado la presencia del Santo Espíritu aquí al programa, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Valentina Ruiz que nos abra allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versos del 7 al 9. Vamos a estudiar estos pasajes el día de hoy. Ok, bueno, dice así. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí estamos estudiando, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Y estudiando todo el contexto, ¿verdad? Que en la lección eran muchos más versículos, aquí por tiempo no los vamos a leer todos, pero en el contexto de este capítulo vemos que el Señor está hablando acerca de esta hermosa promesa de ser, de obedecer las leyes y de cómo los pueblos iban a mirar de esto. Después habla un poquito acerca de la idolatría. Y después habla acerca también de la rebelión. Viendo todo este contexto en este capítulo, podríamos decir que aquí lo que Moisés estaba diciendo es que más adelante los israelitas no obedecerían la ley de Dios por el hecho de que ya eran salvos. Muy bien.
yendo a la pregunta, podemos ver de que en Deuteronomio 4 existe este contexto en el cual el pueblo de Israel está escuchando aquellas cosas en las que Dios los guió en el pasado. Entonces, es correcto que nosotros podamos sostener, podemos decir de que los israelitas no acatarían la Torá para ser salvos, sino porque ya habían sido salvos. Entonces, veamos un poco el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Si nosotros vemos Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, y continuamos en el contexto, en Deuteronomio capítulo 3, versículos 21 y 22 dice lo siguiente: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Entonces, los israelitas ya habían recibido esta salvación en parte. Habían sido liberados de Egipto, habían ganado distintas guerras contra distintos pueblos, y necesitamos entender y comprender de que Israel no era un pueblo armado, no era un pueblo preparado para la guerra, no era un pueblo que tuviese mucho armamento. Todo lo contrario, era un pueblo peregrino que no tenía dinero, no tenía armamento, ni siquiera tenían comida por ellos mismos, recibían el maná. El agua lo recibían de una roca, no tenían nada simplemente. Entonces, Israel estaba recibiendo esta salvación de Dios, había sido liberado de Egipto principalmente, luego iba ganando guerra tras guerra, iba luchando contra estos pueblos. Entonces, vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces, aquí lo que Moisés está diciendo no es que, ok, vamos a hacer una pausa y vamos a esperar a que cada una de las personas del pueblo cumpla toda esta ley y recién vamos a pasar a la tierra prometida, sino que es interesante que dice que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella. Entonces, el pueblo de Israel debía acatar la Torá como una señal de pacto con Dios, no como esta condición para ser salvos, porque Dios ya les dio esta salvación por gracia, ya los liberó de Egipto, ya les estaba llevando a ganar estas guerras, y ya la tierra estaba prometida y ya estaba ganada, estaba asegurada en las manos. Entonces, esta salvación, esta obediencia a esta ley, debía ser más como un agradecimiento hacia Dios. Y en el Camino a Cristo, página 61, párrafo 1, dice lo siguiente: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces, en este caso, el pueblo necesitaba poder tener fe en que Dios iba a continuar guiándolos. Habían más guerras por delante. Dios había ganado muchas, pero aún quedaban más. Entonces ellos debían creer ahora de que Dios continuaría bendiciéndolos. Y ese creer, esa fe, los necesitaba guiar a poder obedecer estos mandamientos que Dios les había dado, en los cuales nosotros reflexionamos y podemos ver de que son todos por amor hacia Dios. Y allí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.
Amén. Algo que hay que quizás también ver dentro del mismo capítulo, sobre todo porque hay personas que cuando leen todos estos textos que se aplican para Israel, se tiene como ese mito, aunque ya lo estudiamos en otra escuela de Inverse, los dos pactos, pero se tiene ese mito de que Israel era salvo por las obras, ¿cierto? Que se le pedía obrar. Tal como lo dice Cristóbal, es otra cosa lo que se le está pidiendo acá. De hecho, voy a leer un comentario de Ellen White donde dice claramente hacia dónde va enfocado el capítulo. Dice: le pido que estudie del capítulo 4 al 8 de Deuteronomio para que pueda entender lo que Dios requirió de su pueblo antiguo a fin de que fuera gente santa para él. Si se dan cuenta, no dice de que sea gente salva, no dice que sea gente santa para él. ¿Ok? Porque la condición de salvación ya está dada. ¿En qué sentido? Cuando comienza en el versículo 1, por ejemplo, dice: ahora pues, oye Israel los estatutos. ¿Okay? Cuando vamos a la palabra oye Israel, muchas veces ustedes saben que cuando uno traduce algo se queda como un poco de corto. La palabra oye la van a encontrar, ¿cierto? También en otras partes de la Biblia donde dice: oye Israel, Jehová uno es, ¿cierto? ¿Les suena eso, cierto? La Shema. Aquí también es la misma palabra, oye Israel. Y la palabra que se use para oír no es de simplemente escuchar, es recibir, es atesorar. ¿Ok? Y en otras palabras, si quisiéramos leer el texto, la introducción de este capítulo de manera correcta, debería decir: recibe mis estatutos, guarda mis palabras y los decretos que te enseño a fin de que los puedas observar. No sé si se dan cuenta cómo cambia el tema. Si tú quieres ser santo para mí, si tú quieres guardar la ley, oye mis palabras, recíbelas, atesóralas en tu corazón. Generalmente Jesús, cuando utilizaba esta expresión, decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero es una responsabilidad de recibir. ¿Cómo sabemos que a Israel no se le pide también para ser salvo? Con esto termino la idea. Porque habían sido mantenidos durante tanto tiempo, ¿cierto? Tal como dijo Cristóbal, habían bebido de la roca, habían tenido resguardo. Es inconcebible pensar de que entonces no son salvos, si los ha salvado durante 40 años en el desierto. Ha estado con ellos. Por tanto, lo que les está diciendo: ¿quieren caminar conmigo? Escúchenme y poseerán esta tierra. Y obviamente en el capítulo va desarrollando esta idea de manera pedagógica. Bien, más que nada para comentar lo que decía Cristóbal y Eric, me gustaría leer Deuteronomio 4, que es lo que estamos estudiando, ¿cierto? El versículo 29, que dice: pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí habla acerca de cuando, si es que el pueblo, ¿cierto?, se llegaba a apartar lo que Dios quería, bueno, cuando ellos hicieran, ¿cierto?, las cosas que no le agradaban a Dios, era que realmente buscaran a Jehová, pero de todo su corazón, de toda su alma. Eso era lo que él quería, la importancia y lo que él buscaba. Y luego de que él recalca esto en el versículo 29, al final, en el versículo 40 dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, luego de que le dice que eso quiere, ¿cierto?, quien realmente lo busque con su corazón, con su alma, entonces luego le recuerda, ¿cierto?, que deben guardar sus estatutos. Y me gustaría leer una cita breve que está en El Camino a Cristo, página 60, que dice: cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Entonces eso era lo que quería, que su amor fuera implantado en sus corazones, y luego de que ese amor está en sus corazones, se cumple esta promesa. Les pondré poner estas leyes en su corazón para que ellos las puedan guardar. Muchas gracias.
Bueno, como que de alguna manera igual ya se adelantaron las preguntas que les voy a hacer, pero igual se complementa. Así que me gustaría saber y profundicemos un poquito más acerca de cómo entonces la ley está dentro del ámbito de la salvación. ¿Tiene que ver con la salvación o no tiene nada que ver? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Ya lo habíamos hablado en otros Simber, pero es bueno volver incluso con otras personas. Entonces me gustaría también ver sus opiniones, sus puntos de vista. ¿Cómo ven este tema? ¿Es la ley necesaria guardarla para poder salvarme? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Bueno, vamos a la Biblia y ver lo que aparece aquí. Muchas veces a mí me sorprende al menos lo claro que llega a ser la Biblia muchas veces en puntos que a veces pueden llegar a ser tan confusos, pero la Biblia en verdad se explica a sí misma. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Y es así de simple, en verdad, como la Biblia lo va diciendo, nos va explicando. Quienes obedecen la ley, quienes buscan obedecer la ley, van a ser justificados ante Dios. Ahora, el problema es cómo nosotros llegamos a obedecer la ley. Y ahí es donde nosotros podemos ver por qué es que vino Cristo. Y vemos nosotros en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Cristo viene a poder salvar de estos pecados, a poder justificarnos, a poder dar esta salvación. ¿Y cómo es que ahora nosotros podemos obedecer a esta ley? Y podemos tal vez estudiarlo de distintos puntos de vista, y quisiera cubrir algunos, y estoy seguro que el resto de quienes están en el Inverse también irán a algunos de los otros puntos. Pero, ¿cuál es el rol de la ley en la salvación? Primero, vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Luego, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. ¿Y qué significa esto? Tal vez trabalengua de palabras en cierta forma. La ley ahora, gracias al sacrificio de Cristo, gracias al sacrificio de un ser que no pecó, nos demuestra y nos alumbra la ley y nos demuestra de que el pecado es en sobremanera pecaminoso. El verdadero carácter del pecado, la verdadera cara que es en sobremanera pecaminosa, que es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia real? Entonces, ahora, gracias a la ley, nosotros podemos ver allí y podemos entender que nuestro pecado, cuando nosotros nos alejamos de Dios al pecar, esto es en sobremanera pecaminoso. Entonces ahora cuando yo voy a robar al supermercado y no sé, me quiero llevar un chicle, por poner un ejemplo tal vez, lo que antes tal vez yo decía, no, está bien, no estoy haciéndole mal a nadie, pero ahora que yo veo la ley de Dios y veo al Hijo de Dios colgado en una cruz, muriendo por ese pecado que dice allí la ley expresamente: no robarás. Ahora yo entiendo, no es simplemente robar un chicle a Cencosud, por decir algo, sino que mi pecado puso a Cristo en la cruz. Entonces el pecado ahora pasa a ser en sobremanera pecaminoso. Y eso solamente lo puedo ver gracias a la ley. Y ahora, algo más allá a lo que nos puede llevar la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, ahora yo, por la ley, puedo ver de que el pecado es en sobremanera pecaminoso y la ley me lleva a Cristo. ¿Y por qué es que yo querría llegar hasta Cristo? ¿Por qué es que yo necesitaría acercarme a Él? Y Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice lo siguiente:
Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1977. Y habiendo sido perfeccionado, refiriéndose a Cristo, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Entonces, Cristo es la fuente de la salvación, la fuente de mi libertad al pecado y la fuente de también mi redención. En Cristo está todo lo que yo necesito. Entonces, la ley viene a ser mi guía para llevarme a Cristo, a la fuente de todo lo que yo podría necesitar. ¿Y a quiénes? Es a quienes Cristo les dará salvación. Dice el versículo 9 en Hebreos capítulo 5, a todos los que le obedecen, a todos quienes obedecen su ley. Amén. Maravilloso escuchar este repaso rápido que logró hacer Cristóbal. Voy a tirarla, como se dice, de frente, rápida. Camino a Cristo, página 62. Me encanta. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. ¿Esto significa que la salvación es por obras? No. Vamos a entender un poco esta idea. Lo que está diciendo acá Dios, o lo que se quiere presentar también por medio de este capítulo. Cuando tú, por ejemplo, vas a ser salvo, o eres salvo, una cosa es el derecho al cielo, que se expresa siempre, y cuando explicamos esto, yo le explicaba esto a mi hijo, y otra cosa es la idoneidad, el estar contento. Por ejemplo, hablaba con él de que si él quería ir al cielo, me decía, sí, papá, yo quiero ir al cielo. ¿Ok? Entonces yo le decía, pero ojo, ¿guardas los mandamientos de Dios? Él quedaba, ¿pero por qué? Pero sí, y ya siendo niño me quedaba como mirando con esa cara, ¿qué tiene que ver que Dios me ama o yo ir al cielo con guardar la ley? Yo le decía, bueno, porque si no te gusta guardar la ley y no te sientes feliz guardando los mandamientos, finalmente vas a ir al cielo, vas a estar unas horas y después te vas a querer devolver porque no vas a ser feliz allá. ¿Ok? Y ahí él como entendía, y yo le decía, bueno, allá en el cielo no vas a encontrar esto, no vas a encontrar aquello. Y empecé a nombrarle varias cosas que a él le gusta, y dice, en el cielo no hay de eso. Y decía, no, pero, y él ya como niño empezaba a pensar eso. Bueno, lo que está presentando todo aquí Deuteronomio es algo muy pedagógico, ¿ok? Recuerden que Dios los vino educando 40 años, son los hijos de los que rechazaron entrar. Y por tanto han estado recibiendo la idoneidad por medio de una educación en la ley de Dios para entrar a poseer, ¿ok? Pero entrar requiere un acto de fe, el mismo acto de fe que tenía Adán y Eva. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva se le presentó, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a morir. Yo les pregunto, en un mundo donde no existe la muerte, te hablan de morir. ¿Eso qué es lo que es? Es una palabra que no entiendes, una palabra que no conoces. Mi hijo, cuando le hablo palabras que él no entiende, no conoce, me dice, ¿qué es eso? Me pone una cara y es como que yo no le hubiera dicho nada. Cuando mi hijo las obedece, cuando me ama, confía en mí y las acepta por fe, de que yo le estoy diciendo algo que es por su bien, ¿ok? Por tanto, son las mismas condiciones que en el Edén, decía la cita. Adán y Eva no conocían la muerte. Para poder obedecer, tenían que confiar en el amor de su Padre eterno y creer que lo que Él les estaba diciendo era lo mejor para ellos. ¿Se dan cuenta? Era un acto que no provenía de voy a obedecer para no morir, sino que es voy a obedecer porque yo amo a mi Padre y quiero estar más cerca de Él. ¿Se dan cuenta cómo cambia un poco este contexto? Muchas personas cuando leen esta cita se espantan un poco y creen que es justificación por obras, pero no. Nadie será salvo por la ley, pero nadie puede ser salvo sin la ley, porque finalmente la obediencia es la demostración de que amamos a nuestro Padre y queremos estar con Él.
Bien, más que nada para complementar, creo que ya está bastante claro el tema. Sin embargo, como decía Cristóbal, la Biblia se responde por sí misma. Así que vamos a leer algunos versículos. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros somos salvos por gracia. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación porque no somos dignos, ¿cierto? Y solamente podemos optar a la salvación por los méritos de Cristo. Y que es gracia, ¿cierto? Y que es algo que nosotros no merecemos, pero es un regalo, ¿cierto? Que Dios nos da. Pero también dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que con la fe nosotros podemos optar a la salvación, creyendo en Cristo, en su sacrificio. Ahora vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Entonces sabemos que es importante, es un regalo de Dios por gracia, pero nosotros necesitamos tener fe para poder optar, ¿cierto?, esta salvación, pero que dice que si no hay obras, la fe está muerta. Entonces, si nosotros no tenemos obras, significa que la fe está muerta, y si la fe está muerta, entonces, ¿cómo vamos a poder, ¿cierto?, optar esta salvación? Me gustaría leer el último versículo que se encuentra en Mateo, versículo 40 del capítulo 25, que dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, acá habla acerca del juicio de las naciones, creo que es un relato que muchos conocemos, que habla, ¿cierto?, de cuando le dice este rey que a los que, si lo hiciste a uno de los más pequeños, es como si lo hubieras hecho a mí, el Hijo del Hombre. Entonces habla, ¿cierto?, que el juicio realmente tiene que ver con las obras, porque le dice lo que ustedes hicieron, tanto lo que como no hicieron. Sin embargo, recordamos, ¿cierto?, que estas cosas que nosotros hacemos siempre tienen que venir como consecuencia de la fe por el amor que Dios pone en nuestro corazón. Y me gustaría leer una cita que se encuentra en el Camino a Cristo, página 60, que dice, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. Entonces aquí nos advierte de dos errores. El primero dice que es el de fijarnos en nuestras propias obras confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. O sea, el primer peligro es confiar de que por nuestras obras, por las cosas que nosotros hacemos, somos merecedores de la salvación por obras. Pero habla del segundo error, que es el error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Entonces vemos, ¿cierto?, que pueden haber estos dos errores, sabiendo de que podemos creer que nosotros somos salvos por obras, y queremos hacer todo lo posible para merecer la salvación, para poder ganarla, o también el error opuesto dice que esta fe, ¿cierto?, nos exime de guardar la ley de Dios. Y ambos, ¿cierto?, son errores. Entonces ya vemos, ¿cierto?, que es importante las obras, obedecer la ley, pero siempre que esto venga como consecuencia de una fe por amor a Dios. Ok, muchas gracias a cada uno. Vamos a seguir entonces aquí con este inverse. ¿De qué manera los patrones que hicieron tanto Israel, ¿verdad?, al salir de Egipto, estos patrones de rebelión, estos patrones de incredulidad, podrían de alguna manera vislumbrar un poquito lo que fue, lo que hablamos la semana pasada? ¿Se recuerdan esta apostasía que hubo después de 1888, donde no se creyó el mensaje que Dios envió por medio de los pastores Waggoner y Jones, ¿verdad? Y Cristo lamentablemente no vino a causa de esa incredulidad que causó nuestra iglesia. Luego más adelante esto causó lo que fue la rebelión de Kellogg, ¿verdad?, con su libro el Templo Viviente. Pueden buscar ahí la historia de la iglesia para más detalle de todo este asunto. Y a esto la hermana White le llamó la apostasía alfa y dijo que más adelante iba a venir la apostasía omega. ¿De qué manera todo lo que estamos viendo aquí pueden ayudarnos a vislumbrar cómo se llegó a la apostasía alfa y cómo podríamos ver en un futuro, quizás en un presente, cómo se desarrolla la apostasía omega también en la iglesia? Buen punto. Aquí me gustaría espaciar y crear un nexo desde el texto. Miren,
quizás no estaba dentro de los que estaban para estudiar, pero obviamente la idea era leer ojalá el 4 completo. En el 4.15 hay una expresión muy interesante. Quiero que la puedan leer. Por eso me tomo este tiempo. Así guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura visteis el día en que Dios os habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis o fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre o mujer, y empieza a detallar la escritura sobre no contemplar los astros, no contemplar las cosas, no contemplar los ídolos que tenían para no fabricarse imágenes y caer en la idolatría y la apostasía. Pero hay la parte fundamental de esto, dice, yo me escondí mi forma de una manera pedagógica para ustedes, para que ustedes no tuvieran un punto de comparación y compararme con las cosas que van a ver allá, ¿ok? Es decir, Dios no se mostró, pero porque quería cuidarlos de que ellos no hicieran imagen alguna semejanza, como dice el mandamiento. Ok, ¿qué pasó? Cuando ellos entraron en la primera apostasía, ¿cierto? A la alfa, digámoslo así. Ellos, en vez de mirar a Dios y confiar en Dios y en lo que Dios les había enseñado esos días en el desierto, esos meses ahí, empezaron a mirar a los gigantes, empezaron a deslumbrarse con las cosas que tenía los pueblos de Canaán y vaciló su fe, ¿ok? Se rebelaron, apostataron, fueron mandados al desierto. Y ahora el Señor les dice, aprendan la lección, muchachos, van a entrar allá, no cometan el mismo error. ¿Por qué? Cuando dejamos de poner nuestros ojos en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que mirar, que tenemos que escuchar, que tenemos que ver, y empezamos a contemplar eso que está afuera y lo empezamos a traer dentro del campamento, dentro de la tierra, dentro de la familia, entonces va a producirse la apostasía. Ahora volvamos a la historia adventista. ¿Qué pasó con Kellogg's? Kellogg's empezó muy bien, pero al estar en el sanatorio generó amistades con personas que no debía, con personas que eran panteístas, con personas que tenían otras filosofías, otras visiones. Y se hizo tanto amigo y empezó a contemplar y a respetar, y finalmente eso lo contamina y contamina la visión que él tiene, y cuando empieza ahora a leer la Biblia, distorsiona toda la Biblia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una advertencia sobre la idolatría, sobre hacerse imagen, sobre desvirtuar el carácter y la gloria de Dios. Por tanto, la apostasía omega, así como la alfa, ¿cierto? Tiene que ver con, ¿será que estamos mirando a otras congregaciones, a otros pueblos? Estamos mirando y comparándonos, porque el único punto de referencia para compararnos es el Señor, nuestro único maestro. Y empezamos a compararnos con otros cultos, con otras formas, otras maneras de evangelismo que no están aprobados por la Biblia y el espíritu de profecía. Y finalmente, ¿qué pasa? Cuando ya contemplamos mucho, nos empiezan a ser agradables porque nos transformamos en lo que contemplamos. Ese es el principio pedagógico, ¿no? Y nos transformamos, no nos parece tan malo y finalmente lo empezamos a introducir tal como hizo Kellogg's. Lo empezamos a introducir dentro del templo, dentro del hogar, dentro de la amistad, ¿cierto? Dentro de la religión práctica y finalmente lo corrompe todo. Cuando la Biblia dice, y con esto termino, ha caído Babilonia, es porque no tiene remedio, cayó. La doctrina, teología, forma, sistema de adoración de las iglesias que componen Babilonia cayeron. Todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia y el espíritu de profecía, antes de que podamos mirar algo correcto, algo bueno, algo digno de imitar, también como la Biblia nos enseña que tenemos que guardar, ¿cierto? Y recibir. Gracias, Yerik. Bueno, ¿cómo estas dos experiencias se pueden comparar? ¿Cómo es que lo que ocurre con el pueblo de Israel y en este caso con el doctor Kellogg, quien era
una eminencia para nuestra iglesia, quien estaba llevando adelante el trabajo con los sanatorios, allí en Battle Creek, haciendo libros, con las máquinas que él construyó, de hecho, que él lo construyó, estaban en el Titanic. En el gimnasio que llevaba este barco estaban allí, y este era un hombre que estaba haciendo un muy buen trabajo simplemente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí y cómo nosotros podemos aprender de estas dos experiencias? Y me sorprende también la forma en la que se repite la historia. Vemos de que cuando está el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida y ellos no le hacen caso a la voz de Dios que les dice que vayan y luego ellos tienen que estar estos 40 años en el desierto y tienen que ser educados estos hijos de la misma forma en la historia adventista, después de que comienza esta apostasía, luego es rechazado el mensaje en 1888, luego surge la reforma en la educación también con las distintas escuelas y tiene que comenzar esto de nuevo. Bueno, tal vez eso es otro punto que se puede estudiar, pero quisiera poner nuestras mentes en Efesios capítulo 4. Y aquí nos muestra algo que puede ayudarnos a poder entender esto mejor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él comienza a decir que él constituyó a algunos apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores, maestros, con un fin específico, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con la apostasía? Versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Continúo, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, necesitamos como pueblo crecer en Cristo y estar firmes en Él y poner nuestra vista solo en Cristo y poder tener también claro la base de nuestra fe. Ahora, ¿cómo se hace esto? Haciendo lo mejor que podemos en el ministerio que Cristo nos dio, porque a fin de hacer ese trabajo, Él nos perfeccionará en esta obra del ministerio y edificar también en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que ocurrió con las apostasías? ¿Qué es lo que ocurrió con el pueblo de Dios? Se fijaron en sí mismos. Si el pueblo de Dios se hubiese fijado en el poder de Dios, en vez de fijarse en que ellos eran pequeños como langostas al lado de estos gigantes, ellos habrían entrado y habrían luchado, porque sabían de que Dios estaba con ellos. Por otro lado, si el doctor Kellogg hubiese sido tal vez, se hubiese autoexaminado más, hubiese puesto sus pensamientos frente a Dios, frente a Cristo, para de esa forma preguntarle si es que estaba yendo en el camino correcto y no hubiese pensado tanto en sus propias ideas, tal vez la historia habría sido distinta. Pero hoy esta historia está escrita para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos no caer en los mismos errores. Mensajes selectos, volumen 1, página 238 dice lo siguiente. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente de nosotros no son de importancia suficiente para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. No debemos despojarnos de estas experiencias pasadas. Necesitamos aprender. De otra forma, vamos a volver a caer en este mismo error. Bien, como hemos dicho, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de referencia a los primeros capítulos de Deuteronomio.
Y sabemos, ¿cierto?, que lo que hizo el pueblo en este momento, por ejemplo, aparece la misión de los 12 exploradores, cuando Dios le dice, tienes que ir y conquistar. Pero ¿qué hacen ellos? No escuchan la voz de Dios y dicen, mejor mandemos a unos espías que vayan a ver y que cómo es y para saber qué hacer. Y después que van y ven, a pesar de que ven que es una tierra que fluye leche y miel, ven los gigantes, ven todas estas cosas y dicen, no, ¿cómo vamos a ir allá? Entonces lo que hacen es que ellos no escuchan la voz de Dios, que era a través de Moisés. Entonces sabemos, ¿cierto?, que ese fue el problema de incredulidad, de rebelión, de que empezaron a dejar de escuchar la voz de Dios y empezar a hacer lo que ellos pensaban. Y como ya hemos hablado, ¿cierto?, que también pasó eso, que se fue inclinando, empezó a decidir por quizás lo que le decían las otras personas, el mundo, lo que él pensaba, pero empezó a desechar la Biblia, la palabra de Dios. Y asimismo, va a ser cierto, pasa cierto con otras personas, va a ser luego. El problema es cuando nosotros desechamos la palabra de Dios y ponemos atención en otras cosas. Y para eso me gustaría leer una cita de Mensajes Selectos, tomo 1, de Ellen White, que habla acerca de este tema, que dice, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años lo encontrarán como error. Se tendrá poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Entonces habla aquí de que, claro, pues se van a echar por tierra los fundamentos. El sábado sabemos que es algo muy importante, sobre todo para el tiempo del fin, y no solamente el sábado, sino que el creador del sábado se iban a empezar a alejar también de Dios y van a empezar a depender de su poder humano, de sus creencias. Y es súper importante que nosotros estemos arraigados, ¿cierto?, en la palabra de Dios, en la roca firme y no sobre la arena, como decía la cita, para que cuando venga la tempestad barra la estructura, sino que tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, porque para nosotros saber si lo que dice el mundo, las otras personas están errados, nosotros necesitamos conocer la verdad. Como eso que se dice de que para nosotros saber cuál es el billete falso, necesitamos conocer primero el billete verdadero. Muy bien, muchas gracias. Miren, llevamos la última pregunta y es la siguiente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que hablaba la lección, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice ahí que fuimos hechos a la imagen de Dios, más lo que tomamos aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio, más el mensaje de los 3 ángeles. ¿De qué manera estos pasajes me ayudan a evitar las prácticas idolátricas contemporáneas? Que, por ejemplo, vemos, no sé, un montón de ideologías que quizás nos alejen de Dios, o el amor al dinero, o cualquier otra cosa. ¿De qué manera esto me puede ayudar a no solamente a no postrarme frente a ídolos físicos, sino también a otros que quizás yo estoy colocando en mi vida? Bien, lo que decía la lección respecto a la idolatría, porque quizás para nosotros puede sonar un poco extraño de la idolatría, porque en Deuteronomio veíamos que Dios hablaba acerca de la idolatría, de que no hicieran imágenes, ¿cierto?, de animales, que pudieran adorar, y quizás nosotros no estamos haciendo en nuestro contexto, ¿cierto?, cultural, no tenemos imágenes donde nosotros quizás nos vayamos a inclinar ni nada menos como adventistas, ¿cierto? Pero sí, la lección decía que la rebelión en el corazón y la deslealtad al dar el mayor afecto a otro que no sea Dios también constituyen idolatría. Entonces habla aquí que cualquier otra cosa que tenga más importancia, que tome más que el lugar de Dios, eso puede ser considerado idolatría. De hecho, yo creo que es súper importante que nosotros podamos ver a qué cosas nosotros le dedicamos más tiempo, qué cosas son las que más ocupan nuestra mente, y eso también va a ir constituyendo lo que pueda llegar a ser una idolatría. Y bueno, acá se hablaba de algunos textos. Génesis 1, 26 y 27, que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y creo que esto es un versículo fundamental para poder comprender este tema,
porque aquí nosotros vemos quién es nuestro creador. O sea que si nosotros tenemos que adorar a alguien, obviamente debe ser a nuestro creador, que él se dio el tiempo, no como a las otras cosas, ¿cierto? A los árboles, a los animales, que solamente lo dijo y se hizo, sino que con nosotros se dio el tiempo de hacernos, de soplar el hálito de vida a nuestra nariz, y no solamente hacernos, sino que nos hizo a su semejanza. O sea que si nosotros tenemos que adorar a alguien, ese debe ser nuestro creador. También se habló de Deuteronomio 4. Y aquí nosotros vemos también a un Dios redentor, porque aquí en estos primeros capítulos de Deuteronomio le recuerda al pueblo de Israel de cómo en su misericordia Él los sacó de Egipto, los hizo ganar grandes batallas cuando meramente era imposible, pero sabemos que cuando iban con Dios, ¿cierto?, podían ganar cualquier batalla. Y ahí mismo en el capítulo 4 le dice, ¿y qué Dios hace todo eso por su pueblo? Entonces, si tenemos que adorar a alguien, también es a este Dios redentor, que sabemos que en ese tiempo los sacó de Egipto, los ayudó a cuidar las tierras, pero también a nosotros. Es redentor porque su Hijo vino a morir por nosotros y gracias a ese sacrificio nosotros podemos optar a la salvación, a la redención. Y también hablábamos de Apocalipsis 14, que nosotros sabemos, es cierto, que son los mensajes de los 3 ángeles y es el tercero, donde dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en un gran conflicto. Y este conflicto es de adoración. Y sabemos que el enemigo está ahí, atento, buscando cualquier excusa, cualquier manera de poder ocupar nuestra mente. Y que nuestra mente se desvíe de este Dios creador, de este Dios redentor. Y que nos vayamos a adorarlo a Él. Y por eso es que inventa tantas estrategias, ¿cierto? Para que nosotros perdamos nuestro tiempo, nos desconcentremos, nos vayamos en otras cosas, en otros ídolos, y así nos vayamos alejando de Dios. Me gustaría, para terminar, leer una cita que dice, lean sus Biblias, desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento estas cosas delante de ustedes. Está acercando el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado está Satanás, que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espiritualistas, para quitar a Dios del lugar que debiera ocupar en la mente de los hombres. Entonces aquí nos dice, ¿cierto?, que están estos dos lados. Está Satanás, que está inventando cualquier cosa para que nuestra mente esté enfocada en eso. Actualmente quizás hay muchas series, películas, juegos, y que finalmente nuestra mente se ocupa en eso y se va alejando de Dios. Y por eso también está del otro lado está Cristo, y quien sabemos, ¿cierto?, que es nuestro creador y redentor. Y sabemos que el gran conflicto se basa en eso, en la adoración. Y la idea, ¿cierto?, es que, como decía la cita, nosotros podamos leer las Biblias, siempre estar buscando a Dios, que Dios sea el que ocupa nuestras mentes, para que si nosotros vamos a adorar a alguien, sea a Dios. Amén. Siguiendo la misma línea, digamos, secuencial, puedo decir de que a nosotros se nos formó, ¿cierto?, en la imagen de Dios, pero desde que salimos del Edén recibimos distintas impresiones, ¿ok? Y perdemos justamente de contemplar o entender la imagen de Dios como tal. Por eso, en el contexto de Deuteronomio capítulo 4, recuerden, hubo una generación que fue levantada contemplando la imagen de Dios. Estando en el desierto, así como Juan el Bautista, estando en el desierto iban a contemplar la salvación, la redención, ser mantenidos por Dios, ¿cierto? Las grandes montañas que eran símbolo de Dios, iban a poder contemplar esa imagen, ¿ok? Antes de poder ser introducidos en Canaán, para no desviarse, primero el Señor les enseñó su imagen. Ahora, dentro de eso mismo, también le entrega, y eso es lo que es Deuteronomio completo, son los testimonios de Dios en cuanto a todas las cosas que sucedieron en el pasado, ¿cierto?, en el presente que estaban viviendo, y también daba testimonio de las cosas que iban a acontecer en el futuro si es que ellos no guardaban, ¿cierto?, no recibían estas advertencias. Ok, sacando ese paralelo, nosotros también tenemos testimonios. De hecho, y nosotros le llamamos el testimonio de Jesús, que está escrito justamente
para amonestarnos y enseñarnos, dirigirnos, llevarnos a la Escritura y contarnos también la historia adventista del pasado, los pioneros, digamos, del mediano presente y también de lo que acontecerá en el futuro. Y en el contexto de Apocalipsis, ¿cierto?, nos presentan a los que guardan los mandamientos de Dios, debemos recordar también, y los que tienen el testimonio de Jesús. Eso también dice Apocalipsis, ¿ya? Y nos presenta justamente, temed a Dios, dadle gloria, ¿cierto?, porque la hora de su juicio ha llegado, y nos presentan, y tengan cuidado, los que adoran, ¿cierto?, a la bestia o a su imagen. Nos está presentando un sistema distinto. Así como Israel iba a entrar a una nación con un sistema distinto, lo que nos está advirtiendo el Señor es que va a existir en la tierra un sistema distinto de adoración, de evangelio eterno, ¿cierto? Y hasta con un día distinto de adoración, ¿cierto? La pregunta es, ¿estamos nosotros recibiendo esa educación que nos hace conocer la imagen de Dios, la gloria de Dios, tenerle temor, el evangelio eterno, y nos aparta, ¿cierto? O estamos siendo contaminados con la educación de la bestia, con el evangelio de la bestia, con los testimonios de la bestia. Dios tiene sus testimonios y sus profetas. La bestia también tiene su falso profeta, sus formas, sus mecanismos, la forma de hacer las cosas. Hasta sus sistemas de gobierno también en el mundo la bestia tiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿En qué nos estamos transformando? ¿O en la bestia, el carácter de la bestia, o en el carácter de Jesús? Pregunta que tenemos que respondernos cada uno. Amén. Creo que ha quedado muy claro hasta ahora este punto. Pero necesitamos comprender algo. El sello de la bestia y el adorar a la bestia, que nosotros ahora lo leemos y lo vemos algo como tan lejano, algo como que hoy el mundo va a adorar a la bestia en un momento, ¿cómo es que esto va a pasar? ¿A qué nivel va a llegar la humanidad? Pero en verdad, esto no es que de un día a la mañana el mundo se va a transformar y va a adorar a la bestia, sino que el enemigo está guiando el mundo de tal forma que cuando llegue el momento va a ser un paso natural a llegar a adorar a la bestia y a llegar a que ocurran las cosas que están profetizadas en la Biblia. Va a ser algo natural, no va a ser algo como que va a cambiar todo en 180 grados. Por tanto, necesitamos hoy fijarnos en cómo está nuestra vida, a qué le estamos dando el tiempo. ¿Será que tenemos ídolos dentro de nuestra vida? ¿Será que estamos poniendo primero cualquier otra cosa antes que Dios? ¿Será que me importa más cuándo sale la nueva temporada de tal serie en Netflix antes de yo poder continuar leyendo la Biblia? ¿Será que me importa más cuando sale el tal concierto antes de yo poder realmente estudiar las profecías? Y debemos analizar nuestras vidas. Y quisiera simplemente leer en Tito, capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Dice lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y aquí quisiera hacer una pausa, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 16, ¿cuáles son los deseos mundanos? Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y allí ustedes pueden pensar, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y allí entran todas las tal vez categorías de aquellas cosas que nos tientan a alejarnos de Dios. Continúa en Tito, versículo 12. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el versículo 14, pongámosle atención. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí hay un llamado a la actividad. No es que nosotros tenemos que esperar y aguardar esa esperanza bienaventurada sentados sin nada que hacer, sino que Cristo se dio a sí mismo para purificar, para redimirnos de toda maldad y purificar a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y allí es donde nosotros necesitamos examinar nuestras conciencias, examinar lo que hemos hablado hoy, examinar nuestra vida, cada momento de nuestro tiempo del día. La Biblia también dice, necesitamos redimir nuestros tiempos porque los días son malos. Entonces, pensemos en esto. Cristo se entregó por un propósito, para purificarnos, para hacernos celosos de buenas obras. ¿Será que hoy yo soy celoso de buenas obras? ¿Será que el Señor me ha purificado? ¿O será que Él puede hacer más aún? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya hemos llegado a la parte final de este programa y para eso me gustaría que cada uno de ustedes puedan decir lo que más les gustó, lo que de alguna manera puedan sacar de esta lección y que quizás los jóvenes que están allí les pueda servir. Antes, no sin antes también saludar a cada uno de los que nos están viendo y es momento también para las preguntas. Así que antes que se despidan nuestros amigos acá, ¿verdad? Con sus comentarios, invitarlos a que hagan cada uno de las preguntas allí en YouTube, que serán respondidas a posterior. Así que muchas gracias. Y chicos, por favor, háganos ahí el honor de darnos sus saludos finales. Amén, corto, 30 segundos. Somos transformados, ¿cierto?, en lo que contemplamos. Seamos transformados entonces al contemplar las cosas de Dios y el testimonio de Dios que Él ha dado justamente para esta generación. Cuidémonos de no cometer los mismos errores que cometieron otros por no seguir el consejo de Dios. ¿Okay? Amén. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Colportor Evangélico, página 13, párrafo 4. Necesitamos estar más firmes que nunca en la palabra de Dios, porque de lo contrario, un viento de doctrina, un movimiento nos va a llevar fuera de la verdad. Bien, hemos hablado de cosas quizás complejas, hemos hablado de apostasía, alfa, omega, de la idolatría, y para nosotros poder evitar llegar a esas cosas, evitar esos errores que ya se han hecho, necesitamos sí o sí estar cimentados en la palabra de Cristo. Y me gustaría solo leer una cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días que dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Espero que nosotros día a día busquemos, ¿cierto?, a escuchar la palabra de Dios, hacerle caso a Él, para luego, ¿cierto?, poder ser libres de estos engaños que Satanás está creando. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por esta respuesta, por estas reflexiones que se hicieron en este Inverse. Así que muchas gracias Cristóbal, muchas gracias Valentina, a Yerick también por acompañarnos el día de hoy en este Inverse en español. Y gracias también a ustedes que estuvieron allí viéndonos, les seguimos invitando, por favor, manden allí a sus redes sociales, inviten a sus otros amigos, por favor, busquen la manera de que este Inverse se expanda por todas las redes sociales, como dijo Cristóbal, hagan un buen uso de ella. Así que los invitamos para el próximo Inverse en español. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy linda tarde, noche, mañana donde nos estén viendo y sigan estudiando su lección y su escuela sabática, porque está buenísima. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.